plática que se va a realizar de cómo era en aquellos tiempos la pesca del tiburón y cómo fue evolucionando, cómo fue ido cambiando. En este caso, pues nos acompaña mi tío Lico, que fue pescador de por allá en los años 70 del tiburón. También Chicote, que es más conocido como Chicote, también se llama Ramón, Mario, perdón. Y él también llegó con los que vinieron pescando tiburón en aquellos años. A él le tocó ser parte de los que habitaban en la isla de Alcatraz, donde fundaron aquí. Y nos acompaña también Leopoldo Encina, que también es un pescador que también pescó en aquellos tiempos, donde abundaba más el tiburón y estaba permitido capturarse. Y también nos acompaña el hijo de Chicote, que él nos va a explicar cómo es la pesca actual y qué especies son las que se capturan hoy del tiburón. Que obvio, esta especie pues ya no la tenemos aquí en este sitio. Que traduzca. Dale chance. Dale, huequito. So, pay attention please. It's going to be a little speech about how it was the fishing shark in the ancient times. We have a couple of fishermen. There's Lico, he's my uncle. He will be talking to us about the fishing in that ancient time. He's Mario, we call him Chicote. He is also an old fisherman. And he's Leopoldo. He used to fish in time when there was like a lot of sharks all around here in Kino, so it was more legal and he could go more freely. And he's Chicote's son. He will be helping us, telling us about all the kind of shark that we have here right now. It's more like in the actual fishing of sharks. Okay. Y antes de hacer todo esto, por mi parte yo soy Lauren Nelson, soy la directora de aquí del Centro Prescott. Quiero pues agradecer su tiempo realmente y ofrecerles la muy cálida bienvenida aquí a las instalaciones de Prescott. Como saben, ¿no? Tenemos muchos años, como 33, trabajando con estudiantes y con programas de educación ambiental, laboratorios, científicos y cosas así, ¿no? ¿Y quién tenemos aquí ahora? Pues todo esto surgió por el interés de un estudiante de Prescott College, Xavier. Entonces él tiene mucho interés en tiburones, pero mira, todos los demás son miembros del staff de aquí del centro, también con mucho interés en lo que van a enseñarnos, porque nosotros bien sabemos que podemos leer de un libro mucho y no vamos a saber ni el 50% de lo que ustedes saben. Entonces, muchas gracias por su tiempo y eso es quienes somos y estamos aquí con toda la disposición de aprender. So, who I am and what this place is, and that really all of this started with the interest of Xavier, who's a student, which is a lot of how things happen. The student has interest, but then look, so many members of the staff are here that also have interest in this theme, and realizing that we can read from a book about sharks and we're not even going to know 50%, not even 25% of what they can know and what they can tell us. So just really grateful to have them here to talk to us today, and that's all I'm going to say. Y no tienen que estar para Sí, tienen que estar muy informado. Sí, café, hay café, se quita el fuego, hay café. I think I made it way too weak, man. I just threw it in there. Yeah, sorry. That's shameful. No muy leve ese. Si quieres lo puedo hacer más fuerte. Y el otro tiene café también. Pues yo tuve suerte porque de niño yo estaba en libertad en las 70. Entonces me da mucho interés escuchar cómo estaba el rollo aquí, porque allá andaban chambeando las cimbras. Sí, en los girotes, ¿no? Las pajas girote y salían medio travesía Ángel. Y ahí era la onda. Y me tocó unos cornudos, pero... Te tocó unas apoyadas, donde quiera. Sí. Paqueta y tiburón. Ok, vamos a empezar.
Vamos a iniciar, primero vamos a empezar a hablar de cuando pescaba mi tío o qué especie es lo que mirábamos, a irnos desde lo más atrás y venimos viniendo poco a poquito hasta llegar a la actualidad que pues no quiero que capture ahorita, pero ahorita vamos a iniciar con mi tío que nos platique las historias con las experiencias que vivió él capturando tiburón y qué especies había en aquel tiempo, más o menos que él pueda identificar. Sí. Ahorita más puedo agregar que mientras están hablando de los lugares, por ejemplo, aquí tenemos ese mapa y ese mapa también para que podamos ubicarnos bien si están platicando de islas en la baja. So we're gonna begin in this speech talking with Uncle Nico. We will be talking with him because he's the older one. He's the one who is being like in the most ancient time fishing sharks and all that kind of stuff. We're gonna ask him about the stories and what kind of sharks did he fish or what kind of shark was he in Kino when he was a fisherman and all those stuff. So we're gonna begin with him because he's like the ancient one. Then we're gonna keep going until the actuality, until this day. So that's what we are gonna be doing today. And he said if we want to if they told us about location or places, we have 2 maps here in here. So we're gonna be looking at them, so we can find more specific information about it. Bueno, pues muchas gracias primeramente pues, por habernos invitado Thank you for inviting us here. pues, a decir nuestras experiencias que vivimos. To share our Que muchos dicen que son mentiras, pero las vivimos. Many say that those were lies, but we live them, so it's true. La prueba aquí está, miren, que no mentimos. This is the proof, this is the evidence. Hay cosas que nos pasaron We went through some things con tiburones en aquellos años with sharks in those times. Que no sabíamos qué clase eran de tiburones. We didn't really know what kind of shark we were dealing with. En aquellos años 69, ayer en la tarde. It was like in the 69, yesterday in the afternoon. En adelante pescábamos antes la caguama en la noche. 69 in the back in time, we fished the kawama, it's sea turtle in the night. Se trabajaba con una lámpara enfrente. No eran remos, eran canaletes. We fished it with like a lamp or light, so we can flash them, and we don't use remos. We don't use oars. Oars. Yeah, they had paddles, like kayak style. En la noche aquí en la isla de San Pedro Mártir, luego en la noche nos mordían la pala del canalete, los tiburones. So we were in the night, we were like going through all there, and the shark would bite the tail. We bite the paddle. The paddle. Yeah, that's in the San Pedro Martir. San Pedro Mártir, yes. Y movíamos, y luego me decía el que iba allá eran otro, y sacaba la. So we were los rayones en la pala. ¿Y en qué zona andaban? ¿En qué parte? San Pedro Mártir. En San Pedro Mártir. Es donde me tocó ver más tiburones que en ninguna parte. It's where I see more sharks than any other place. It was like we were like the person in front he would like tell me, oh, there comes another one, and we would take out the pedal, thank you, the pedal, and it was like with little scratches on it from the shark. Y muchos me dicen, son mentiras. Many told me those are lies. No importa, pero lo vivimos y es cierto eso. I don't care, I live with it, that's true. Entonces llegamos con motor a la isla y luego se pusieron En la noche y lo pusieron a remar así. No era una canaleta, era una canaleta. Pero para no espantar a las tortugas. Sí, porque la tortuga con una lámpara de orina en el frente y se miraba abajo la tortuga de la cama y con la luz sola flotaba. Era con unos arpones. Son motores chiquitos, ¿no? They went to the island in No, like motors, and they were like tenía como unos antiguos. So he asked how did they get to the island, and they went with a motor, and when they get there, they used a pedal, so they wouldn't
to scare the turtles, the sea turtle. So they use a flashlight so the turtle see it and it goes out by itself. Okay. Una persona pues desgraciadamente ya no vive, escribí. Tribilin, he was one of my partners. He's not living anymore. Tenía un lobito arriba de una piedra y tenía el lobito colgando en el agua. He got a lion sea lion in the boat. And Posiblemente haya sido un tiburón y sala porque son los que possibly se lo quitaron de la mano. Possibly it was a shark. A fresher shark. ¿Es que tiene la cola muy larga? No, es el chango. No, la punta de la cola negra. La Okay. punta negra es la negra. Like a black tip blue shark. Yeah, it was a Creo que shark. fue por un guía de Muy complicado, Save your casa. Ahí está, mira, Think of all the sharks in the Gulf. Okay. De los ojos hay mucho tiburón. ¿Ah? No, tiburón chango Pues lo único que era. tiburón y sala, punta negra. Yeah, some black tip, yeah, Black tip shark. black tip blue shark. Yeah, it was black shark. It was like possibly it was that, but the shark just like jumped and take the sea lion out of his hands. Yeah. Posiblemente él no lo tenía muy fuerte, porque si lo hubiera tenido fuerte, lo echa al agua. Possibly he didn't grab it too strong because he was like really holding the sea lion. Maybe he was in the water too. He was falling in the water too. Y en ese momento llegó una lobo. In that moment we see a sea lion to the beach. Y se animó un tiburón y otro. Se miró como 4 o 5 colas. Jalaron la loba ahí. En segundos quedó una mancha de sangre nada más, se acabó todo. So we just see like many sharks like going out to attack that sea lion, and we just see like many movements in the water, and in a second we just see a big spot of blood all around the water. Ahí cuando íbamos a bucear, llegábamos y si mirábamos los lobos arriba de las piedras que tenían el pelaje seco, So pues no. when we went there to be diving, we just look at the stones. If we see the sea lion like dry, we don't go down because we know that there's sharks. En ese entonces decíamos, a lo mejor anda una tintorera abajo, que es lo que mencionaba antes. Maybe deep there is a tintorera. It's called blue shark in English. So we might not go down there just in case. Aquí en la historia de Quineños, aquí, un 5 de mayo del 69, a una persona le mordió un tiburón. Here in Kino, in 5 of May of 69, a person was bitten by a shark. Acá pegado a la isla Raza, que le ¿no? In the Isla Raza, San Lorenzo. Pegado en el morro, llegando a la isla Raza de la Carolina, la casa del caballero. ¿Ven que está pegado a esa área? Y ese es lo bajito, pero pues antes se buceaba a pulmón, no había compresores. El compresor llegó aquí a Kino, el 72. So we used to like dive without like tank. We used to dive like with our own lungs. So we just dive in small places. So there shark by someone, and we get the tanks until 72. And that attack occurred at Isla Cardonosa, which is a little island at the very south of Y pues hubo varias historias en toda la vida se pescaban por hobby, por decir así. There's so many stories about it. We just fish it like for fun. Nosotros no teníamos un comprador de eso y We don't have a person who buy it to sell it to, so we just fish it by fun. de hecho una vez fisgamos no sé cómo se llama, un tiburón martillo, o no sé, nosotros le decíamos cornudo aquí. Hammerhead shark. Hammerhead. So one time fiscamos. They use shark harpoon to catch a hammerhead shark. One time.
en 1 metro de agua, In 1 meter of water. It was not too deep. tenía alrededor de unos 2 o 3 metros. It was like 2 meters or 3 meters. Y él anduvo y con la cola se aventó y nos cayó adentro de la manga. So it jumps and Historia. fell inside of the It was so funny. Sí. Ahorita vive uno de ellos, que es conocido, un padre aquí, So- Víctor Santoyo. So there's still, right now there's one of those people who went with me in that moment. Is Víctor Santoyo. Victor Santoyo is a friend of my compañero, of my partner, Polo. Para que no digan que son mentiras, él está ahí donde le cayó. So you can say it's lie, you can go and ask him, and he was there when the shark fall upon the explode. Sí. Y de esas cosas me dicen, ¿dónde tira? Ahí hay testigos. Ahí Lo vimos, a él lo abrazó el tiburón y ahí luchó con él y lo matamos. So many people say it's lie, but we have like testified people who lived that with us. There's that guy who literally hugged the shark, and we all have to kill it. Son historias pues de muchos años, que ahorita posiblemente ya no les toque a las generaciones, porque ya no los comimos a la mayoría. La verdad. Those are really old stories that probably most of the fishermen who are here now didn't get to live those, because we most of the sharks here in Kino, Como la tiburera que le tocó a ahí en San Esteban, like the blue shark who this guy found in San Esteban. como pipa era tal vez el tamaño, grandísimo. It was a really big one, like Toda la noche le echó golpes a la página. it was like the size of one car. Esas historias de, como le digo, y se vivieron gratis porque no era el trabajo de nosotros. And those were like a little bit many histories that we live like for free, because we don't get paid for fishing them. So Cuando estaba muy calmo el mar salíamos en las tardes porque las cornudas esas salían con el machete arriba. Vamos a fisgarla, a cotorrearla, porque no la vendíamos. so Obvio para desenfadarnos. when the sea was calm, they went out to the sea, because the hammerhead shark was like most easily recognized. So they fish it, they hunt it, and it was like just for fun, because they didn't have someone to pay them for it. A nosotros nos tocó cruzar el charco, así le decimos el Golfo de California. Unas pangas, ¿Cómo le dice? El charco. por el Golfo de California. They get to get through the Gulf of California with a boat. They call it el charco. So yeah, they call it the puddle. Unos motorcitos de 25 caballos. With a really small boat. San Pedro. 25 horsepower motor, they go with it. Hasta Loreto, Morelia, mismo buceando la costa. We Se buceaba a Económico. puros no. went to Peligro. A ver, una pregunta, si me permite, de clarificación. Ahora hemos hablado de varios tipos de sharks, de tiburones. Son tiger sharks, Tiger sharks, hammerhead sharks, hammerhead. black-tipped black-tipped reef reef sharks. sharks. ¿Algo más That's que it so far. mencionar? blue shark. El blue shark es tiger shark, pero la Tintorera tiger. tiburera es tiger shark. Ok. También puede ser la And we reference threshers, but we haven't gotten to see or catch any yet. También puede ser de ese que pescaron. A Lopez. Esta especie, pues yo creo que apenas para tomarle fotos, This is just to take pictures about it. porque pues ya difícil hallar uno de estos ya. It's hard for us to find one of these here in Kino. Una pregunta, Rico. Me tocó suerte estar de niño en Libertad en las 70s y ahí sí era pesca de tiburón de simbra. Era como la chamba, ¿no? Con compradores. Y ustedes aquí no tenían ese mismo pesca. No, Eran chinchoros de seda, no las grandes. parte con fibra, Sí, con cigarro. I had the luck to be in Puerto Libertad when I was younger, like in the 70s, and well, there was like most like a market of fishing shark.
So here does not have that kind of business here in Kino, and he answered no, we didn't have it. Hay grupos, como en este caso de tiburoneros, buzos y pescadores de chinchorro, de tarraya, que ya no, nadie las conoce. Tarraya. Pero antes se trabajaba así. There's a couple groups of fishers of shark fishers that use like fishing webs or other kind of stuff. Some of them even dive it. Uno mismo buscaba qué era mejor para uno. Aquí en realidad el museo es más habitual en aquellos años. So everyone find their own way to fish the shark because it was easier in some ways than others. But here, you know, the most easy way was usually by diving. Yes, by diving. And Polo is going to answer a little bit of what he was asking. Bueno, pues yo soy Polo. My name is Polo. Yo soy de Hermosillo. Llegué aquí en el 78. Llegué de paseo y me gustó el ambiente y aquí ya me quedé, ¿no? I'm from Hermosillo. I get here in the 70s, 80s, and I like the place, so I stay here. Yo cuando llegué aquí, yo empecé pescando en una panga de mi compadre Lico. When I get here, I began fishing in small boat from my father Lico, my partner Lico. Aquí yo llegué en 78 y en 80 yo ya andaba buceando. De venir de una parte que no es pescador, no en Hermosillo, a los 2 años yo ya buceaba aquí. Aprendí en la panga de mi compadre Lico, trabajé muchos años en la panga de mi compadre Lico. Entonces, lo que dice Tadeo de los tiburones, de la gente que tiburonera, ahora un poquito más, si se puede retener. Sí, so he said he got here in the 70s and he started in here. He took 2 years to begin to be working both with Nico. So he was beginning to learn how to dive and all that stuff from him, from Nico. Sí, lo que pasa es que como dice mi compadre que aquí esta comunidad de Vallejo era una comunidad más de buzos y pescadores de chinchorro y los carralleros en la época del principio de temporada de camarón, etc. Entonces, la gente que venía a pescar tiburón venía de otras comunidades del sur de Sonora, del norte de Sinaloa, inclusive de Chiapas, de Chiapas. Entonces, a principios de los 80 fue cuando se disparó más la pesquería de tiburón, que empezaron a llegar esa gente. Pues si no, ahí el Kino estaba pequeño, Puerto Libertad era más pequeña todavía. La gente de esa comunidad era muy chico. Entonces ahí se instalaron mucha gente que venían a pescar tiburón. Y aquí también estuvieron, fue cuando dicen, a principios de los 80 que llegaron los de Gabaros o de la de Nayarit y se instalaron en la isla de la Cataratas. So all that market of shark we began seeing in the 80s. So it was when people from Nayarit, from other places like the north of Sinaloa, even from Chiapas, they start coming here to to get some shark and all that stuff. Even when here was like small, in Puerto Libertad it was even smaller than here. So where it was in those years when the shark fishing was more like a business plan than fun time. So here in Kino it was different because we used to fish like by fishing webs and by diving. But then it all changed with all the stuff from the shark business. Y mucha gente se quedó pues aquí, igual en Puerto Libertad. Mucha gente que venía a pescar tiburón ahí se quedó y de hecho ya esa pesquería en Puerto Libertad es más de tiburoneros que de otra cosa. Pescan más el tiburón allá. Y aquí pues son muy pocos los que pescaron porque se empezó a acabar el tiburón y ya no fue costeable. Por aquel lado, como está un poco más virgen, sí, pegaba más, pegaba Ángel de la Guarda, toda esa parte. Entonces, a mí yo me dediqué más al buceo, pero como dice mi compadre, muchas veces el buceo te cansa y tú dices, ya me enfadé, pero no es enfado, es cansancio y hay que descansar, hay que hacer otra actividad. Y también veíamos la cantidad de tiburones que agarraban la gente que venía de afuera. Y siempre como que te entraba la avaricia o algo, pues vamos a sacar tiburones.
So I think the basic gist is what I'm understanding is Kino was more divers and gill netters and other activities. Towns like Libertad and stuff were more pelagic and shark fishing driven. People from southern Mexico or Sinaloa came in, started fishing shark here in the 80s. Some decided to stay and live here. That seems like the summary. Sí, básicamente eso es lo que sí. ¿Qué más? No, no, también, no, that a lot of divers from here started seeing, like diving is really hard on your body, people get worn out diving, and so they started to see the shark fishermen who had moved into the region and see the quantity of shark that they were catching, and they get like envious, they're like, all right, I'm gonna take a break from diving for a while, and I'm gonna catch shark. Entonces les digo que a principios de los 80, yo creo cuando se disparó la pesquería del tiburón aquí, había muchos tiburones. Digo, nosotros cuando yo empecé a bucear, pues siempre le tenía miedo, como quiera que sea, porque había unas islas que eran muy famosas porque había muchos tiburones, incluyendo San Pedro era la principal, después San Esteban, después el peludo que le decían ahí frente del dátil, la piedra que está ahí. Entonces cuando buceaba yo ahí, siempre andaba con recelito, con miedito de encontrarse los tiburones. Pues. So when the shark fishing business didn't get here, so I get a little scared of it because it was like isolated sharks and all that stuff. There was a couple of islands when it was like many sharks that you can know. The first one was San Esteban, San Pedro. This one was San Pedro. The second one was San Esteban, and the third one was one that he called it La Peluda. El peludo. I don't know how it. El chorizo. Sí, enfrente. La piedra. There's a rock off Todavía tenía algo de miedo ahí. Miedo no, pero scary to dive. Antes así era, pues sí era, tenían miedo que vieran, tenían fama que vieran. Ahora es diferente, ya cuando empiezas a trabajar con biólogos, investigadores, que dices, los tiburones no hacen nada. Ahora andas buceando, buscando a ver si ves un tiburón, porque ya para verlo ya no hay, pues. Ya no hay. Before we used to be diving afraid of seeing a shark, and now that we work with biology people or people who knows all about the sea or more stuff about the sea, we know that the shark does not attack people, does not attack person. So now we dive trying to see a shark because there is no much shark left here in this area. So one of the really important things we're getting from this so far is the 1980s is when the shark fishing was established in this region and scaled up from communities coming from all over, which will take us into the 90s when the islands were now full of semi-permanent shark fishing camps. And we're going to get there, yeah. Dice que lo que está diciendo es I'm just setting que the stage. está viendo cómo es que en los 80 fue cuando inició el mercado de cazar tiburones en toda esta área y con el tiempo se empezó a ver un poco más disparado, que de ahí escaló hasta el punto de los 90 en donde se veía mucha más gente en las islas constantemente, gente establecida de aquí del pueblo cazando a los tiburones. ¿No? Voy a hablar un poquito, Chicote, de cómo poder cambiarlo. Platicarle nomás la anécdota esa de que dijo mi compadre Rico. No éramos pescadores de tiburones, pero para cambiar de actividad y descansar un poco del museo, nos enfocamos de repente a pescar tiburón. De hecho, me tocó trabajar en la panga de mi compadre Nico en el Zahuímaro. A 15 minutos de ahí de la playa, tendríamos un chinchorro de 60 brazadas, que es lo que usaban antes. Sacamos una tonelada y media de tiburón. So what he's saying is that nosotros le decimos coloraditos, no sé. We usually get tired by diving, so we sometimes get a different practice so we can rest a little bit our bodies, so we begin to fishing the sharks. So they like 50 meters straight to the ocean. ¿Dónde dijo? In the Zahuímaro, we like just put our fishing net, so we can catch a bunch of sharks. We used to catch like 1 tonelada, 1 ton. So yeah, with 60 brazadas. Yeah, so a net, a 60 fathom net, so 60 times 60 fathom net, they caught a ton to a ton and a half of a small shark.
just 15 minutes offshore. Había muchos. Y en ese, Yeah. And Luis is adding that to get that quantity of shark today, you need a net that's 1,000 to 1,500. Yeah, to catch less than what they caught with 60 meters or 60 pound. y en esa época que digo que trabajamos nosotros, en una ocasión que veníamos de la región de la Gran Isla de San Lorenzo, de esa parte de allí, nos tocó ver, pero cantidades de tiburones abollados. Las cornudas eran las famosas cornudas que tenemos en la travesía, donde quiera, una, otra. Pues abordamos y vinimos por Trinidad para ir a pescar tiburones, porque veíamos todos los que agarraban además gente. Nosotros también podemos hacerlo, aunque no éramos tiburoneros. So we used to go fishing all around, and we see how all the people that wasn't from Kino was catching like a bunch of sharks and many sharks, and we get like envy and say, well, they can make it, we can make it too. Even when we wasn't like shark fishing guys, so we started fishing shark. Y en esa ocasión nos alborotamos y vinimos por Trinidad. Traíamos en la panga de nuestro rico para ir a agarrar tiburones. Pues ahí en San Esteban, pegadito a Limandú, miramos uno grandote. Pues en esa ocasión nosotros decíamos que eran tintoreras, pero ya cayendo, digo, sacando conclusiones, ver la morfología del animal y cómo eran. Yo casi estoy seguro que eran tiburones blancos. Porque sí, y aparte las tintoreras pues se distinguían por ser pintas, ¿no? Y el tipo de dientes. Sí. chato. Y en una ocasión miramos uno y se paró, estaba el difunto Negro González, el difunto Pírico de Casi. Y miramos una aleta que salió y le tiró la pirita, andaba el piri en la proa y la pringó y se dejó eso abajo y todo el tiempo traían dos, era una y una segundera y aparte una lanza. Nosotros íbamos con la intención de pescar. So when they were fishing, like they used to see like many hammerhead sharks, and they sometimes fishing it, and they would get fishing. And one time they found like this big shark. They think it was like tiger shark, but with the time they figured out it was actually a white shark. So they usually use 2 arc pumps, one for the first hit, and then they give the second hit, and then they use like a lance. They use a lance, so give the final hit and kill it. They like hounded it and bring it back. Entonces, nosotros íbamos nada más por la aleta, pues, porque la cornuda, había muchas cornudas y la carne roja de la cornuda no tenía mercado casi. So we usually went for the fin because there was like many hammerhead shark, and if the meat it was like no many market on it, so we just take the fin of it. Le quitamos la aleta y tiramos el limón. So we cut the fin and we threw the shark back to the sea. Algo que pasó. Y esa que agarramos, que le platico que agarramos el Imatur, le tiró la lanza y la enganchó y la empezamos a subir para dar el segundero. Entonces cuando subió dijimos una tintorera, dijimos bien grande, grandísima, yo creo que el tamaño de la panga estaba grandísima, y pues tírale el otro y le tiraron el otro. Y no, nunca se murió y nunca la pudimos subir para quitarla con la lanza porque no traíamos lanza. Traíamos 2 varillas nada más. Entonces, we catch that shark, and when we saw it, we put it in 2 harpoons, and we say, well, let's get it out to the boat. And we saw it, it was a big one, really big one. It was the size of the boat, so we say, oh, it's a big tintorera. So we keep hitting it, but we couldn't kill it because we didn't have the lance. So we volvieron a tirar para la agua esa. mande. La tiraron para la agua ese tiburón. No, pues estaba enganchado con la prisa y amarrado y no podíamos dejar ir las varillas, pues teníamos que... A lo último ya queríamos que nos diera las varillas, quitarle las varillas pero no las podíamos sacar. Y inclusive oíamos comentarios de la gente que venía del sur, que si un tiburón lo amarra de la cola y lo remolca, se va a ahogar por la arranque. Entonces intentamos amarrarlo a la cola y cuando nos sentía que le estábamos intentando ponerle un lazo, un colazo en la panga ya me la cagaba la panga. So we fight that shark like the whole night, and we were like trying to drop it, or we were like, okay, just give us the harpoons and we'll let you go because we already fight too much.
and they hear that if you like grab it from the tail, you could pull it and it would get drowned. Yeah. No éramos tiburones, And we didn't know how to work it. And when we tried like to grab it from the tail, it would like give a real strong hit to the boat, like almost breaking it. So we have a big bad time in that moment. Me suena mucho porque un amigo de Libertad, Carlos Paco, que vive en el museo ahora, le tocó algo igual. Agarraron, ahora parece que creo, tiburón blanco, tamaño de la panga, y cada vez que arrimaban el tiburón empezaba a pegar coletazos a la panga, casi desbaratando la panga, pero tampoco la podían soltar, entonces estaban en el mismo hondo tratando de jalarlo para atrás. Y lo que hicimos nosotros, amarramos las varillas, las piolas de las varillas en la panga y nos le llevamos remolque. Despacito, atacamos a Pedro, nos metimos. Nos metimos, encallamos la panga y ahí se quedó el animal. Bajó la marea y ahí se murió. Pero toda la noche estuvo echando colado. So he told us a story about a friend of his who had like the same history, that a big shark inside of the boat trying to count it and they couldn't capture it. And he said that the only solution they found for the problem was like grabbing the arm pumps and like use a rope to connect it to the boat, and they like they went slowly till they get to a place where they could put the boat, and then they just left the shark there, and when the sea goes down, the shark dies. they drowned it. Essentially, yeah. So they caught the shark at Lima Tour, which is the big arroyo on Isla San Esteban, and they ended up towing it really slowly all the way around the island to Campo San Pedro, which is another little beach there, and that's where they ended up killing it by letting the tide drop after they tied it off to the beach. Wow. Sí, ahora sí, sigue. Mario. Yo siempre trabajé con la red, ¿no? My name is Mario. I always work with fishing net. Pero antes se usaba pura red de cera, de 14 y 12 pulgadas. We used to use like a different kind of net. It was like 14 inches or 15 inches. These are cotton, woven cotton. Say that's silk, though, right? They're woven cotton. But there's I mean, I just silk. remember that's. But okay, so he's actually saying silk though, so I don't Yeah, know. I got it. ¿El material es algodón o Cera. cera? Sí, trabajamos con cimbra también, con todo, con cimbra, con suelo de doble cero, con suelo japonesa y santo, el renal de santo. Y ese sí, usábamos 120 anzuelos de cada cimbra, usábamos 2 cimbras. ¿Qué tanto medía esa cimbra? Distancia. Le metíamos 4 brazas de anzuelo. Sí, Porque so you're saying that in addition to working with gill nets, they also work with Simbra, which are long lines, and they would use big hooks, double zero hooks on this really heavy fishing line, super heavy fishing line, and then put 120 hooks per line, and there were four meters between each hook, so you can figure out the length of the long lines. So that was the other technology they used to work with gill nets. Y trabajamos las dos cosas, lo estaba igual trabajar la cimbra, pero antes como eran motorcitos chiquitos, nos íbamos y allá dormíamos amarrados, tiramos la cimbra y ahí dormíamos amarrados. Para ahorrar tiempo. We used to fish the Simbra, but like we used to have like small motors, slow motors. We used to like do the Simbra and we just sleep there, like with You just tie the boat off for a long line, Yeah. sleep there, and then come back in between. ¿Cuánto tiempo descansaba la cimbra? Toda la noche. Tiramos en la tarde y toda la noche, en la mañana lo empezamos a they get the afternoon and the Simbra spend like the whole night there, like just they sleep and in the morning they take it out, see what they got. y a veces la dejamos tirada y a veces no la llevamos.
No la cambiamos de lugar. Sometimes they just leave it there and they go back and they just change it from its place. Yeah, so they could be rebaited and reset or brought back into camp. Pero ahí trabajamos por la aleta, fuera más, agarramos puro tiburón de aleta, no agarramos tiburón de ese, de zorro, porque le dicen, coludo. Ese no salía puro de aleta, puro de cornuda, coloradito, bayo, sarco. Tiburón de fondo. Puro tiburón de fondo y bayo. And on these long lines, they're bottom set long lines, so they're sitting very close to the bottom of the ocean. They're just catching shark for fins, and a lot of different species of smaller, what they're called bottom sharks. So small red sharks. I'm not sure exactly what species. De hecho, ahí comentó unas especies que me gustaría que las anotara. Comentó que el coloradito, el bayo, el sapo. Hay unos nombres que es importante que. Tiburón sapo es un poquito que le gustan los lobos. Tiburón que le dicen, nosotros decimos Yeah, so he's mentioning a couple different species. El sapo es más largo. So there's one that's called the coloradito, like a little red shark. El sapo. There's one they call the toad shark that evidently eats El sapo. likes eating sea lions. El sapo quiere decir tiburón amarillo. Y todo. Tiburón limones. Es porque le dicen el tiburón amarillo que andaba en los bajos, se acuerda cuando le quedan arriba los correteanos, los que llegaban arriba de los bajos. Ese es el toro, porque por ahí No, el toro es Sí, el overo, sí. Oye, pero los de fondo, ¿estamos hablando del tipo tiburón cazón? ¿O tú eres otra onda? Ese le va a tocar el pollo. These are also big sharks. I was confusing with the triachids and those. Sleuthhounds. El tiburón cazón que se pesca aquí es ese corrida coloradito que le dicen, que lo agarra con cifre o lo agarra con chinchorro, y el otro es el tiburón cazón que le dicen. Y el tiburón tripa, que es un cazoncito, la tripita chico. Esos son los que se agarran, ese es el cazón, ¿no? Esos son los tiburones chicos. Ya lo que te está hablando de eso son puros tiburón grandes, ya de 40, 70, De aquellos tiempos. A ese ya lo va a tocar bueno, hablar del cazón, la tripa, que es lo que se pesca ahorita ya más. So in the time of him, it was like they used to find like big sharks still, but when we get to Koyo, we'll talk about small sharks that they still catching these times. But now it's like really hard to find a big shark like those who he will 80 to 100 kilo sharks. Yeah. Chicote, ¿te tocó trabajarlo por el hígado? Sí, inclusive yo vivía en Llevaro, de botaban por ahí para adentro. Y veníamos cada mes, cada oscuro para acá, porque antes trabajamos por la luna, por el puro, había luna y ya no trabajamos. Y ya después fue evolucionando, que se usó el nylon, el plástico, ese trabaja de todo el tiempo. Es menos visible. So they say that they used to come like one per month in the time that when they were like most dark, when they were in the full moon, because the kind of net they were using, they changed it for nylon with the time, so they could come and fish like any time of the month and all that stuff. But they used to come like one time per month because the way they were fishing, it was more visible when it was moon, so they wait till they has no moon around, so it was like too dark and the shark didn't realize it was falling into a trap. He come from the Yaman, he was from Guatemala. Si estoy equivocado, corrígeme, Chicote. El chinchorro lo tiraban en las oscuras, en la noche, puro de noche, y el chinchorro quedaba flotando en la superficie, entonces amarrado de una punta se amarraba la panga, pero el chinchorro quedaba flotando, entonces lo tiraban en la noche porque en la noche el agua despide una fluorescencia, una fosfórica, entonces se supone que esa fosfórica confundía los tiburones con sardina, que hacían movimiento, entonces llegaba el chinchorro y se enredaban ahí, por eso es que se trabajaban en la oscuras. Y cuando hay luna no hay fosfórica. Ya pues, es que hacen texturas
So they say that when they used to work in the night because in the night there's like this effect in the water that makes like bright Phosphorescence, bioluminescence. Yeah, phosphorescence. And the fishing net, it would look like sardinas. It was the food for the sharks. So they think that it was food and they go there and they get trapped in there. So therefore they were fishing in the dark times. And then, yeah, and then that's where set at the surface. Yeah. Y ya con luna, ya no traía. Inclusive, allá se ponen más pronto el tiburón, allá para el sur. Trabajamos enero, febrero, marzo. Y ya en abril nos venimos para acá a trabajar. Abril, mayo, junio. En julio, para acá. In the south, the shark used to be more quick, so they be working in the south like January, February, April, and then they come back here, so they can keep catching sharks. Until July, and then they go back south. Y de aquí nos devolvíamos ya después, le cruzamos para abajo, allá a Los Ángeles. And Nos decían que estábamos locos, Pero ahí en tiempo de calor. nos decían que estamos locos porque dormimos en los Ángeles. Y ya después del otro año todos tenían tiburón cuando llegamos ahí. so they get to here, they come back, and then they will go to Baja California. They used to tell us that we were crazy because we were sleeping in the home. But after we keep working, they all like see how it was like productive, and we get like many business, many money. So they all start getting their own fishing nets, so keep working like us. This is really cool too because this is explaining the transfer of technology across the Gulf. Dice que está muy chido porque nos deja ver cómo transcurrió, cómo fue cambiando la tecnología al momento de pescar a través de todo el Golfo. Unos viendo otros. ¿Quieren el ejemplo de uno? Siguiendo Sí, inclusive varios compañeros se perdieron, pero porque antes no había la tecnología que hay ahora, ¿no? Que el internet ahora saca el tiempo y ya no puede tocar dormir. Antes no, antes sabía. Many friends of him were like lost themselves because they didn't have like this technology that we have, like seeking how it was like in the climb, in the water, if it would be like calm or aggressive. So many of his friends were lost in that time. Now, not like now, because they can now like see the internet like, oh, how it's gonna be like a scene this time. Oh, I know I can sleep more, or I know I have to get up early. Oye, Chicote, yo me acuerdo que muchas veces los veían en Ensenada Blanca, como que ese era como un base. Sí, el Corralito. Okay. El Corralito era el primer, porque de Corralito, en el primer campo que hacíamos, porque el Corralito. Digo, Vaporeta, perdón. A la Vaporeta, todo le damos la vuelta hasta Paso, pues todo lo acá, pero primero por etapas. Primero de aquí, en Corralito, le tiramos a San Pedro. Una hora corríamos los motorcitos, donde corríamos la hora, ahí tiramos la red. So they say that they used to be working in the Ensenada Blanca, it was called the Corralito. So, no, there are two different places. So they begin in Ensenada Blanca, empezaron en Ensenada Blanca y terminaron en Corralito. El Corralito y terminamos en Tecomate. Okay. La vuelta a la isla. La vuelta a la isla. Le explico porque conozco los campamentos. So they would work their way around these once you were on fishing, right? And so they would start at Corralitos, primer campamento, and they would set their net. They would find the fishing ground by just motoring towards San Pedro for an hour, and with their little motor, and after an hour, wherever they were, that's where they would put the net out after this fish, and then they'd work their way camping around the island. So from there, they'd move up to in Tecomate también, Tecomate, and then to Ensenada Blanca, and then Vaporeta, and Iztapalapa, so they're working their way north around the island. Lo que pasa es que agarraban la corrida del tiburón, igual que ahorita agarran la corrida de sierra y a veces se están en Cerrado, a veces se pone aquí en Kino y así viene la corrida y ellos la van siguiendo. Entonces, la primera vez que pescaban en Corralito y pescaban enfrente de San Pedro, después se cambiaban en Ensenada Blanca y pescaban en el área de Tornilla, toda esa parte, y como iba la corrida del tiburón se iban cambiando hasta que llegaron al Tecomate. Y cuando se acababa en esta costa, se supone, ¿no? Por experiencia de los pescadores y todo eso, se acababa en esta costa y el tiburón se regresa por la otra costa. Y cuando brincaban la bahía de Los Ángeles y agarraban el pez. So they're saying like
they will like follow with how the shark was moving. So therefore they will like stay full time in one place. They went an hour ahead to wait for the shark again, and they will follow it until it's like turn around and go to the other side of Baja California. So they will follow it even there. ¿Se recuerdan en qué meses ustedes? Do you remember Sí, en which month? allá pues, trabajamos cuando pegan todos, nos fuimos de aquí de julio, de agosto hasta septiembre, porque en septiembre pegamos por muelle. So they begin in June and they finish in September. Y fíjate, sabemos que en verano, en este mes, el patrón de las corrientes se va hacia el suroeste, va así, y ya entrando octubre, noviembre, se pone acá. Entonces quizás los tiburones andaban siguiendo la vuelta de la corriente en estos meses. The idea there is that they're following these sharks that are on a run of sharks. It's on like a migratory pathway. Same as mackerel come through, and so they would follow that migratory pathway. Yeah, and their thought was after the sharks reach the northern end of Isla Tiburon, they would then cross over to Baja Way to Los Angeles and start to move south again. So that's the mission we follow that. Ahorita que comentaban que pues ahorita se perdía mucha gente antes porque no había la tecnología. Antes nosotros cruzábamos para la baja sin ningún equipo de nada. 10, 12 horas, hasta 15 horas de aquí a la isla de la Tortuga. A la tortuga, wow, de aquí a tortuga, con un Used to be bici. like, Y sin ningún aparato de nada. so they used to. Con un motorcito de 25 caballos. ¿En tipo virote? Un virotito. Puro virote. Tengan que explique para que no se pierda. So they are telling that in that time there's like many people lost in themselves because they didn't have the technology, and they like sometimes even get to be like 15 hours like traveling from here to the Tortuga Island. So it was like a very crazy time because they were using like small motors, like 25 horsepower motors. So it was like really hard for them to go. Yeah. Había un señor aquí, Roberto Sena, me decía, chale, compa, ni por 11 ahorita esta travesía, porque no me miraba nada. ¿Dónde van? Para allá, decía yo, no decíamos para allá. Y llegábamos a la área donde teníamos que llegar. So, Porque ya tienen los vírgenes. so he said that he has a friend who is Roberto Sena, and he used to tell him, man, not even Cristobal Colon used to make like this kind of trips because you don't know where you're going, you're just saying like, it's that way. So it was really... Y nos enseña el tiempo que, ahorita qué bueno los aparatos, muy buena la tecnología, pero muchas veces te haces dependiente de un aparato. No conoces el tiempo, necesitas saber todo eso. Entonces, te hace de una manera independiente de un aparatito de eso. So it say that it shows how we are dependent on the technology because we used to try to find out or know how was like the climb and all that stuff. So now we are like more dependent on technology, and it works, but it's better if you know like how it's going on, what is going on out there by yourself. Sí, nosotros nos vimos buceando Loreto, Mulegé, son de Chivato, con Juanita, virocito chiquito, con motor 25. 40, ¿qué motor traíamos? Unos 40. So we were fishing, Monstruo. we did dive like in many places, many islands. 15 horas te And it was like, how do we do this? We have like small motor, 25 horsepower motor. What could we do with a 40 horsepower motor? Like it's a beast for us, like for we diving in many places, in many more places. Escupíamos y mirábamos la arriba. We Nos quedamos pues. we just split and we saw like the See the stitch slowly drifting by the nose. yeah. Ahora sí me gustaría que hablar un poquito de cómo en la actualidad, que la cantidad de trispa y todo lo que se maneja. So Sí, ¿cómo es ahorita en la actualidad? so now he will be speaking to us about how is now like the shark selling market with like the meat of the shark and all that stuff. Ahorita en la actualidad, pues,
El tiburón grande, pues de hecho a mí me tocó pescarlo la última vez como en el 2017 por ahí va. Pues de perdí esto, él me lo enseñó y pues fue la última vez que el año que pescamos. Last year we catch some big sharks. El colú. We find like in 2007. Sí, bueno, en 2007 like in fue el último año que 2007, that was like the last year we fished. We catch like big fish. We used to catch like big eye treasure shark. Yes, so that was the shark we find, and till then to now we didn't have. Y lo que se sigue pescando pues sería la tripa y el cazón dientón que le dice uno de corrida. Y lo pesca con chinchorro uno, pues antes usaba redes cortitas de 10, 12 pedazos, ahorita ocupa 18, 20 fardos. ¿Qué distancia? Será como unos 3 kilómetros creo de chinchorro. La tripa los pesca con chinchorro bajito, como de 25 mallas de malla 3 y media. Sí, anda pegado al fondo. Y los pescan ya en los 8, 100 brazas, 80, 120, 140. Sí, porque ya no hay como antes, pues hay cuánto ya le tienen que andar buscando. Yeah, so yeah, like 2007 was sort of the end of the big shark fishing, and everybody switched over to all these small bottom sharks, the smooth hounds. There's a few different species there. Still netting off the bottom. Yeah, and it used to be really, small nets, and now they're using like huge 3 kilometers of net to catch a day's. Y de hecho también la cimbra para capturar el cazón dientón que le dice uno, el de corrida. Antes eran 600 anzuelos, ahorita son 1000 anzuelos, 1200, ¿no? Había de agarrar lo que agarraba antes. ¿Cuál es el dientón? El de corrida, ¿qué le dice? Es el que te digo que pescan lo que es un cazón. El tiburón chico, el cazón es el dientón, ese que te digo de corrida, el coloradito que le dicen, ese es de corrida, es el dientón. El otro es cazón, que no tiene dientes, es el tiburón mamón o el tripa, el dientón, anzuelo, el mamón, sí. No, también el cazón, el dientón. Maya 5 también lo puedes ¿Quiere preguntar algo? Sí. ¿Y qué tanta presencia de otras especies tienen en esos 3 kilómetros? Pues depende de la mancha, porque se la llevan en mancha. Si te toca la manchita, pues si agarra la tonelada, un ife. Porque hay tractores, uno de esos que le dicen los robocó, que le dicen unos rojitos. Y conejos. Los cangrejos esos que parecen pesca mortal de esos arañas. Más que todo tipo cangrejo. Sí, cangrejo. Basura que le dice uno porque es toda basura. Yes, different kind of species they would find in the way of fishing those 3 kilometers. So he said like they usually find like more than anything like crab. Yeah, like spider crabs. Spider crabs and all that kind of things. So fishing on the bottom. ¿A qué profundidad están pescando? La tripa. La tripa. De 80, 70 a 140, creo. Entonces están jalando un red de 3 kilómetros a los 80 brazas. Qué pinche chinga. Como todo. Como todo. Así no. No, así no le hacen nada. Olvídate. El puro motor le amarras y jalas. Ahora le amarras. Sí. They're fishing with Para jalar, le da la vuelta que le van a dar para allá. Tienes que meterle la vuelta para que salga. Ok. Y luego chingo. Lo que apoya atrás, lo coge y ya para otra vez. So they're fishing in like up to 600 feet of water with 3 kilometers of net. So if you imagine trying to pull up a net that has a ton of shark in it from 600 feet down, that's a mile and a half long. So they develop techniques with the outboard motor where they'll haul the net, they'll tie the net off to the back of the boat and tow the net up in a circle and just gun the motor as much as you can. That'll bring some of the net up off the bottom. And then you stop the boat and really quickly pull in all of the net that's slack, and then you do it again. Y ahora puro 115 lo mínimo, ¿no? 150, 200, ok. So you need like 150, 200 horsepower engine to do that. Cuando trabajan la tripa. Todavía sí, 75 con el enduro por ahí. No, ecológico también. Por eso lo 400. Para que no gaste menos gasolina. Menos gasto. Ok. Digo que cuando trabajan la tripa es una lástima porque es una especie que no la aprovechan. Cuando trabaja la tripa, contestando lo que dice ella,
sale merluza, a veces caen en la mancha de merluza. Y la tienen que tirar. Y esa la tienes que tirar porque no tiene valor. Sí tiene valor, pero muy poquito. Y luego es muy delicada, entonces no tiene mercado aquí en Kino. Es una lástima porque a veces tiran media tonelada, 1 tonelada. Porque no pueden traer media tonelada de merluza, si con 100 kilos de tiburón se paga mejor. Entonces, muchas se desaprovecha. Sí, muchos pescados se tiran por los rocotos, también no los compran ahí. No, it's Okay, all right, I'm gonna try and summarize. Voy a intentar dar una explicación de lo que se está platicando. Okay, so we're talking about pulling those netbacks in, and Joanna's question was about incidental catch. What else comes up in the net other than sharks? And they're saying that there's all sorts of stuff, especially crabs. Sometimes they'll also get large quantities of fish, including a bottom fish that's called merluza, which is actually a really delicious eating fish, but there's no market for it here. And so sometimes they'll catch up to a ton of merluza, and they just have to throw it back because it's not economically viable for them to load up their boat with a ton of fish that nobody wants to buy, and then they don't have any room for the sharks. So unfortunately, they have to often waste a huge quantity of fish. It's very good eating, but there's no buyer. So that's one of the issues that they're running into. Merluza is a key food source for different cetaceans. It's very important. So any have a question for them? Seals, sea lions. Is this the fish? This is la merluza. No. This is la merluza. No. No. You look for merluza, MERLUSA. Yeah. Oh, I'm spacing out on the genus. Yeah. Ahí está, esa es. What's the coffee name of that guy? Pero estaba guardado el chichorro y lo comiendo. Sí, cada vez y hallamos a dos. Eran dos evolucionados y hallamos a dos. Yeah, it's basically a type of lantern fish. Yeah. Pero están vivos todavía. Mesopelagic. Otro que no quiero saber nada, ya no tenemos fue. Así no parecido. Oh, yeah. Does it have a genus? I'm just curious. But anyways, we'll get back to this. Pregúntale si hay una pregunta para ellos. Any of you have a question for them? For any of those these four guys? Yo sí. Me recuerdo en los 90s teníamos como gente de Campeche, gente de Chiapas, gente de La Paz, como los de La Paz en San Cifuentes, los de Campeche en San Esteban, los de San Francisquito eran pescadores. ¿Ustedes cómo se sentían, cómo era la convivencia entre esas comunidades y ustedes, o no había, o qué, cómo estaba el So in the 90s, I remember that there was like many people from many places, like from La Paz and Campeche and other places around here. And how was like having to work with them when you were like working like catching fish and all that stuff? Pues sí, nos hacíamos amigos de ellos muy fuertes. You used to make friends with them? Ahí en la manga con los capanecos, cuando recién cayeron. So we used to get to be friends with them, and we just like went to a place called La Manga, and we just like go and hang out with them, we eat with them. No hubo competencia entonces. Sí, pero ¿qué hacía uno de contar? Pero ellos traían gente de otro, que no, había gente de ellos y no lo buscaban. Como nosotros, se perdieron nosotros, ellos no. So they used to bring like many people, and if they was like 1 or 2 persons, they were like, okay, they're well, not like us. It was like a big competition, but we used to like, if we lost someone in the sea, we just like, okay, let's go and find them. But if they like were like from other places, they were like, okay, we lost someone, okay, that's their problem, we have to finish this work. Porque a ellos les pagaban barato. Les pagaban barato lo que sacaban, pero les daban la gasolina que quisieran y les daban la comida. Pero les pagaban a $1.
Sí, entero ellos llegaban y se bajaban de las pancas solos. Iba uno, dos, lo que fuera, pero la mayoría andaban dos más. Y a veces uno solo se iba. So, le daban la gasolina, le daban todo. so they be working like with paid 1 peso, and they were like just they were like paying them 1 peso the kilo of entero, like the fin of the shark. Yes, and so they were like giving them the fuel for the boat, and they were like giving them the food for the evening. Sometimes you will be seeing like a boat with 1 person or 2 persons, just 2 persons. Entonces eran armadores también de ahí que contrataban a los They were people that were from like other places. They bring people from other places to make them work here. Yeah, I think so what he's describing is when they were fishing during this boom, there were also fishermen from southern Mexico, mostly from Chiapas or Campeche, the southern states, and there were boat owners from that area or more established fishermen that would bring workers in and send them out to fish at very low wages. And they would provide everything. They'd provide them the boat, the fuel, the food, and they'd send them out, but they would pay them extremely low prices to those fishermen. So that's when they were getting 1 peso a kilo to these fishermen from southern Mexico. And there was not much value placed on the lives of those fishermen. So those are the fishermen that if they got lost, the people who were running that business wouldn't even go out and look for them. They'd just hire somebody else. Y a ustedes en ese tiempo, ¿cuánto les pagaban? A nosotros nos pagaban a 1,016 el kilo de aleta. A 1 peso. Y a ellos 1 peso por entero, por el tiburón. A ellos, y por eso aquí está uno en el Toyudo, que es de Chiapas. Se casó ahí con un ahí se quedó. Ese me lo hice amigo, nos lo hicimos amigos muy varios, porque nos daba tiburones para que nosotros lo disfrutáramos, lo vendiéramos y ya le damos dinero a ellos. Y era un negocio, así, era un negocio para nosotros los pobres. Y ellos se iban hasta las tortugas. Y a ver que no llegaban, así que era de la mano. Okay, so they were saying like for the other people that they bring from Campeche and other southern states, they were like paying them 1 peso for a shark, for the whole shark, and they were paying to them like 1,000 pesos for the fin of the shark. So for kilo, yes. So they were like there's 1 peso or 1,000? No, so the workers from southern Mexico that were brought in as contract labor, they were paid 1 peso a kilo for whole shark. So they brought the whole shark back with the meat, the guts, everything, and then it was processed on land. Chicote and folks from Kino were out, and they would bring just the fins back, and they were getting paid 1,000 pesos a kilo. And so he was telling a story about a friend of his who was from southern Mexico, who was brought up in that very low-paid scheme, who ended up staying and living in a little town called Colorado. And at that point, they became friends, and they came up with a scheme where the guy from Campeche would go out and fish the shark, and then they'd meet up on the water, and they would pass the shark over to him, and he would take the fins, sell it for vastly more money, and then pay a part back to them. So they worked around this really exploitative system. Yeah, that's interesting. Nosotros lo vendíamos la piel, vendíamos todo. La piel, vendíamos la piel. Porque el campamento en San Francisquito era, como dices tú, trabajadores que traían, secaban ahí, todo, era como más como industrial ahí. No conocías. Pagaban barato eso. Eso es lo que firmara ahí. ¿No conocías uno, Ángel de La Paz, que siempre la llevaba en salsipuedas? Y ellos aprovechaban también el pie y secaban el pie. De hecho, aquí en Kino un tiempo estuvieron trayéndose la piel también, ¿verdad? Bien. ¿Para qué la usan?
No sé para qué No sé si la secaban o cómo la procesaban. So they're saying that they were like making a small business of the skin of a shark. Y yo no sabía, apenas. In that kind of business, like more industrial business. So they would bring like the shark and taking out the skin and all that stuff, and they dry it out, and they were making business with that skin. And here in Kino, because like for a small time they were like breeding sharks and using the skin for a couple of things. She asked what did they do with the skin of the shark. They said like maybe bows or whatever they can do with the skin. And then Polo mentioned that the buyer was in Wines. They had a shark skin buyer here locally, but he didn't know. When they were throwing the sharks away and just spinning, they didn't know they had the potential buyer, right? They could have been taking advantage of the skin. Shark boots are pretty nice. Yeah, shark skin's wild stuff. You use it sandpaper? Yeah, these always wear shark skin. All lots. Y hasta ahora de que los tiburones comen gente, no, cierto, son ciegos los tiburones. Es al revés. Puro olfato, yo digo que porque a mí me tocó naufragar, pues, no estamos allá pero yo todavía estaba verde, pues, había trabajado en la cinta, pero nunca había trabajado en un horno. Y una manta de esa cubana, era conuda, con una tonelada pesada, y que me dijo que la agarráramos y la amarramos. Nos puso que te volteó la cabeza. El volteo de la cubana. He was like younger, he was like fishing the manta, Yeah, like true measure. Yeah. So they find one and they were like, oh, we bring it up to the boat, and they were like tying up, and like the manta it was too big, so it like Capsized. yeah, capsized. ¿Y cómo le hicieron? Nos dio vuelta y antes usábamos los cinturones con mucha boya, pues. Usábamos esos bidones, quizás se acuerda de los tampones grandototes que había dejado los mamilas. Sí. Y le poníamos a los chinchorros todos para que no se fuera tanta boya, le poníamos una mamila de eso. Y como todo el tiempo andábamos tres, fuimos y nos agarramos. Y estaba un lobo pegado así de cortito después donde él. Y el otro, uno que le hacíamos el tumbado, se subió arriba de la panga y le pasaba el agua a la panga por encima. Ya botaba pinche de agua. Y de acá otro ya, no, pues, nos estábamos cansados nomás de otro y nosotros nos fuimos. Y se fue a empezar a quedar más el lobo, con los tiburones, ahí tenían los tiburones. Y estaba de gorro, llamámoslo, y nos subimos a la panga y no, sí, ahí está. Cuando fuimos a la finca en la mañana, como a las 9 de la mañana, 8:30, todo el día, toda la noche, hasta otro día a las 3 de la mañana, 3 de la tarde nos bañaron. A las 3 de la tarde del siguiente Y día. estaba viva la manta todavía. ¿Todavía? So he said that after that they were like holding us cebollas. Yeah, buoys and big floats. So there's some big floats, they were like holding them to let me drown it, and they would see like a guy, a friend of them, like getting up in the boat because he was like It was still floating even though it was still floating, yes. It was still floating, so they said like, we're getting tired here, let's go in there and stand there. And they spent like 3 days, 3 days, right? No, un día, toda la noche y otro día hasta las 3 de la tarde. They spent like 1 day, day and night, and then and the manta was still alive. Oye, ya con las vedas del tiburón grande y todo lo que ha hecho y ya los cambios, ¿están viendo más tiburones ahora? Tiburón grande sí se ¿O no? No, tiburón grande. Tiburón grande. Afuera de San Lorenzo hacia el sur. Ah, ok. Ahí yo tengo que ir a tratar unos bajos profundos ahí todo el tiempo que vamos a pescar, ahí así como mira la mancha de los videos, así se mira. Ok. De 10, 15, 16 botellas. Pero nomás ahí se pasa, y tendrá mucha comida, ¿sabes? With the measures they had taken to bring the manta, so they can see like in the south, like more sharks and places like that where they used to go and fish. So the measures are working slowly, but they are working. Y de esos tiburones y de estos se miran brincar mucho ahorita ese tiempo.
the treasure shark. Oh, back to that. Sí, cuando lanzan así bien los This time of year. So they say that they can see like many treasure shark like jumping all around. Like, Eso sí se mira bastante. sí, many of them. El chicote tiene algunos avistamientos de tiburones blancos bien grandotes. ¿Quiere hacer una pregunta? Pero primero no sé si pueden traducir lo que acabo. Bueno, sí, traduzca lo que dijeron. Okay, well, saying that the thresher sharks this time of year, they're starting to see thresher sharks as well, and there's also been an increase in the population of large shark that they're seeing, especially on the southern end of Isla San Lorenzo. And there's a spot that they go to fish where they're frequently seeing fairly large groups of big sharks, especially white sharks, rainbow sharks. Y luego Paul estaba diciendo que Sí, había visto creo que varios. Chicote ya tocó ver algunos tiburones blancos y grandotes. Yeah, and then Chicote's recently seen some very large white sharks. No lejos, muy poquito de la catástrofe. See, and not far from here, like just behind Alcatraz, he's seen some big sharks. Estaban pescando con la cola y el hombre se pegaba la panga. He was out handlining. Le aceleré, se lo clavó. Wow. So he was out handlining. He was out handlining for fish the other day behind Alcatraz, and all of a sudden he noticed that there were sea lions like right up next to the boat, like, trying to hide. And so they pulled their lines up, and he accelerated the boat, and the shark came up and ate the sea lion right behind him. Yeah. Wow. Okay. Yo quería preguntar si, además del aprovechamiento de aleta, ha habido otro aprovechamiento de alguna otra parte del So he's asking if, apart from the fin business, if there's another place, another parts of the shark that they can make business of. And Chicote is answering, ¿qué más aprovecha de la piel del tiburón? Del tiburón que más. ¿Qué más aprovecha? Antes de los peligros, pero ya no. So now it's more than anything like the meat and the skin of the shark. Antes pues lo pescábamos con la aleta, pero usaba toda la piel y todo. They used to fish it for the fin, but they use like all the part of the shark. Y la carne la secaban. Lo mandaban para Guadalajara, así, They dry up the shark meat and they send it to Guadalajara. Y el hígado, pues durante un rato nomás, había mercado para el hígado igual, también está un comprador de ¿Y lo entregaban entero o ustedes sacaban el aceite? No, lo dejaban tamos. Tamos de 200 litros. So the liver they like dry it and send it to a buyer in Guaymas. They have a person who buy Shark liver. shark liver. Y el tiburón, la piel la hacían primera, así que no estuviera muy rompido, pues era primera. So, y le echaba sal y ya la doblaba y la dejaba. Ya que completaba más o menos un tanto. so the skin was the first thing they have to take care of because it can like break it and get like not the best quality. So they first of all they cut the skin and then they dry, they put salt, they roll it and they wait till they get like a big quantity of skin and then they send them and sell it. Y actualmente sigue muy activa la pesca del tiburón, ya sea furtiva o... Is there too like actually there's grande, like no. too many fish shark fishing and he's answering no we didn't have like many shark fishing in the actuality. ¿Qué fue la pregunta? ¿En qué temporada? Que si sigue muy activa la pesca del tiburón. Bueno, yo el año pasado miré un artículo científico que publicaron que estaba describiendo una pesca furtiva de tiburón blanco precisamente en Isla San Esteban. Pues echaron la culpa a pescadores de no sé. Pero que la pescaban con lobo de carnada y me imagino que para la mandíbula así como trofeo nomás, pero no sé si sí, porque mucha gente compra la mandíbula. He said that there's like bien mansito el tiburón. recently fish shark fishing in like San Pedro. San Esteban. So they say that there's like recently shark fishing in San Esteban where they are like fishing shark just for the jobs because they sell it like collection, like a trophy,
or hunting them. And you said they're using sea line? In this article, they're saying that they've been, essentially they'll kill a baby sea lion, put it on a hook, and just leave it hanging off of a level, and then come back later and pull it. That shit. Yeah. And he's saying that, it's really possible. And then she go there and say, yeah, the white sharks are actually they're pretty sweet, they're like good natured. You can go like this in the water and they'll swim towards your hand and you can pet them. Y ha bajado mucho la pesca del tiburón porque pues hay muchas organizaciones que los protegen y ya no los pescan y ya no cualquiera que los compra, pues ya bajó mucho el mercado, ya no. O sea, es un tiburón, batallas para venderlo y la aleta bajó mucho el precio, ya casi no lo pescan, si lo pescan nosotros pues, por accidente. They say that the shark market is like in slowly because there's many organizations that are protecting them, and like the price for the fin is going to down, so it's less fishing the shark. So if a person fish a shark, it's usually for a job or by accident. After about 2007, the market was dried up. If there's nobody waiting to buy it, there's no point in fishing it, so they all switch to. Entonces actualmente el cazón y todo eso tiene su temporada, ¿no? Sí. ¿En qué meses se pesca ahorita? Pues el cazón en agosto, que abre la veda. Ajá. Agosto es el mes más que ya de repente vienen entrando manchitas, pero ya. ¿Y en las otras temporadas entonces qué se dedican? Por otro, pura piola casi la mayoría. Ya, chinchorro sí usamos, pero... Cuando queremos cazón otra madre, le vamos ya. ¿Son pioleros? Sí, pura piola. Pero gigante, captura. Cuando quieren tener registro de medio gigante del estereotipo gigas, las pegadas con él. De 140 kilos, ¿no? So the sharks have a season, right? So they generally are fishing sharks after the veda opens in at the late summer in August and on. And the rest of the year they fish inlines and they fish like reef fish, like giant groupers, snappers, all sorts of reef fish is what they can catch. Y voy a decirles que no es depredadores, chicote. Todos nos vamos, si yo en mi época yo platico con la gente. Esto lo pescamos. Si yo en mi época pescara como el chicote, yo ya me lo hubiera acabado. Y este no. Digo, si yo hubiera sido en mi época, hubiera pescado como el chicote, yo me lo hubiera acabado. El chicote pesca una vez al año. Ayer agarramos, pero más chiquito. Pero vamos y lo dejamos descansar, pues. El chicote va una vez y trae 1,5 toneladas en el día. Ya no vuelve a ir, quién sabe hasta cuándo. Se está cuidando. O sea que cuando... They say that chicote does not abuse. Cuando cojo del sabor. That's important, we should catch that. Y de hecho llevamos unos americanos lo agarraron, nosotros lo llevamos. Una piedra. Y sí, el peso tiene. Y yo me di cuenta, nos dimos cuenta pues porque ya, es que no vamos a ir a pescar, nos vamos a matar y vamos a morir, y sí. Y cuando fuimos, andaba bien. That's interesting. Yeah. So Paul was mentioning and was telling me a little bit about it that he really makes an effort not to overfish. And so if he goes out and he has a really good day fishing, he catches a ton and a half of high quality product, he won't go back out for a long time. He's been full of sun a few months ago. 90 kilos. Caught some really big fish like this at a reef. He said, we're not going back there for a good long time. But they waited like 6 months to go back. And when they went back, there were big fish again. So he's really trying to be conscientious about not overstressing his spots. Yeah, The picture they show you is like a fish that they caught this month. It was like 90 kilograms. So the thing that he said that I thought was really cool, what Polo said, is if we would have fished back then, like these guys fish now, the situation would be very different now. We wouldn't see the type of over-exploitation. Dice que le gustó mucho lo que dijo Polo, que dice que si las personas pescaran como usted está pescando, que va una vez, consigue mucho y ya se espera un tiempo para poder ir a pescar, la situación sería mucho más diferente.
Y de hecho está una piedra donde le pusimos el abuelito porque nunca lo hemos sacado, nomás va y nos quita los alfreles y Hay algo ahí. se lleva la paga, para cuenta que bajamos el motor, la paga del pesca y de eso y no. Hemos tratado y no lo podemos sacar. Yo los más gruesas, pero más gruesas que no. They say they found something that they call the abuelito, the grandfather, that there's something that they couldn't catch. No matter how they tried, they like use different thing, a different web, a different net, they couldn't catch it. No matter how hard they Keep going back to the same spot. Don't put out the heaviest fishing lines because whatever this thing is, it just keeps snapping. Están dos piedras de la tortilla. Hay muchas piedras, pero hay dos que ganan. Ya sí gustan para cerrarlo igual. Pero cae así de volar. Si quieren preguntar, nosotros podemos echarle mentiras todo el día. Pregunten. So they say whenever you want to ask, you can ask us, we can lie you the whole day. But if we have time, we can keep going. So, Pero igual preguntas, cualquiera pregunta. if you have any question, you can ask us. Any one of us can answer it. Igual, mi tío Lico fue uno de los culpables de que existan las papalas de la atrás. Porque él se traía costales de San Esteban y aquí la echaban en los años 70. Que fue ilusión de Koala, ahora. Él le echaba, se le traía costales de San Esteban y ahí la liberaban. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no? Pues porque no había ahí, pues la Viste, cara. En aquellos no había tiempo por desconocernos. no hay muchas, porque aquí no había. So they're saying that there's this animal called the koala in the Alcatraz that wasn't there. So he's responsible for it. He went to another island, he found them, he put it in a bag and then he bring it here. He said his reason was because we didn't have it here, so we need to have it here. So he is 70 and 75. Cuando siempre hemos escuchado que fueron los contactos series, que trajeron Kino, no había. No sé, pero yo eché ahí. Y antes no vieron. No me miraban. So they always say that when they contact with No, he said, I don't know, I just make the combo. De hecho, las agarraba unas y se las traía en Semana Santa, como la mayoría de la gente, como la foto que compartieron el otro día, se aglomeraba y específicamente ellos eran la comparación. La traía tratando de decirle a la gente amarrada con la Y Nico, ¿ustedes de aquí o naciste en dónde? ¿De qué parte? Nací en un pueblo, Ures. Sonora. En Ures, ok. De 17 años llegué aquí. A los 17. So Pero de Ures. he's asking where is Nico from, and Nico say, I'm from Ures, I get here until I have 17 years old. So he said that he went in Semana Santa, creo, Semana Santa, que llevaba las chicuelas. Yes, he in Semana Santa, he had like those chicuelas to the people and used them like if they were like pets. De hecho, a mí me tocó en el 88. Me tocó traer del otro lado los chinchorros rosas, esos filanteados que aquí no había. A mí me tocó traerlos. Y muchos pescadores viejos que había aquí antes me decían, no sirven eso. Pues vamos a calar. Y salieron muy buenos para el lenguado, para muchos. Fue en el 88 los chinchorros de pelo de antes que le dicen. Que aquí no existía. Los rositas, los planteados. A mí me tocó traerlos. Los estrenaron en el catacito, que era donde tomate. Como 800 kilos de lenguado agarraron y otro puño de. Y puro lenguado. Y otro puño de palos, puros palos. Algunos cayeron puros palos. So he said he had the opportunity to be the first one in bringing a kind of fishing net that is still good. But the people, when he first bring them here, the people were like, no, those not work, let's use this.
and he bring them, and it's really good to catch different kind of fish. In Spanish they call it the roast fishing net. Yeah, there's a pink sort of silk style fishing net that's really good for catching also. So really quick twist around. Es que necesita ir cambiando la manera, porque aquí nada más está impuesto a ir por la orilla y encerrar. Pues ahí cambiamos un poco. Como mucho ya ahorita traen otras ideas. Que va buscándole uno, güey. A ver, Porque cuánto el más está Que siempre está. está como ahorita de cuenta, el cazón ahorita lo vamos a calar con chinchorro alto, hicimos uno alto de 100 mayas y vamos a calar a ver si da resultado, pues vamos a hacer, ¿no? Porque ya la cifra ya no está dando, está muy escaso la carnada. Yo antes que trabajamos tiburón grande, pero ahora el Cazón, pero como antes aquí en el pelo, pura tarraya. Era una vela. So they're saying like changing over the times and we like getting almost different kinds of way to catch fish because they used to have many problems like catching fish in their own time and then the people keep bringing different things and they say that they have an idea of another kind of fishing net that is like larger, like taller, and they are going to try to see if that works better because the CMA is not working right now. Always changing, trying new things, new technologies. Chicotes, yo tengo una pregunta. Seguramente tienen hijos y tienen nietos. ¿Cómo ha sido esa transición o ese del conocimiento? O sea, todo esto que nos están compartiendo, digo, desgraciadamente yo llegué muy tarde, pero con lo poquito que he escuchado, bueno, yo sé que ustedes tienen un vasto conocimiento de lo que ocurre allá afuera. ¿Qué pasa con sus hijos o sus nietos? ¿Qué saben de esta información? ¿Qué les han compartido? ¿Cuáles son el pensamiento de sus hijos de yo también quiero ser pescador o quiero hacer lo mismo que tú? Me gustaría que nos platicaran un poquito de eso. So he's basically asking to Chicote how it's been like sharing this whole information he has about the sea and fish and all that stuff with his children, to his grandchildren, and to see how they responding to it. Like they want to be fishermen as you. How are they acting to all that knowledge you have for the sea? Pues sí, inclusive traemos un nieto ahorita, anda con nosotros, ¿no? O sea que andamos todos de mis hijos, mi pura nieto, familia, pura familia, ahí, porque batalla uno con la gente. La gente. Pero el mismo sentir, usted. Sí, el mismo camino. Y no, ¿cómo se ve? No hay que ir a esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tomamos un parecer entre, Y los otros nietos, todos. y los otros nietos nos ayudan a Y los otros nietos nos ayudan cuando llegamos ahí. Chiquito, como de 8 años. Para el Chicote la pregunta. Para todos. Sí. Yo le contesto también. So he's saying like basically his whole boat is like completed by his whole family. It's him, 2 children, and 1 grandchildren. And even when they get back from their fishing trips, they found their own grandchildren like helping them, like it's like 8 years old, helping them with the fishes, with dealing with them, like feeding them. And they don't have like this idea of being fishermen as his old father, as his grandfather. And Paul is going to answer it too. Yo creo que no hay mejor enseñanza que practicar con el ejemplo. Él trabaja con sus hijos, él vive con sus hijos, ahorita trae un nieto. A mí me pasó lo mismo también, ¿no? Lo que ellos vean cuando andan conmigo, eso es lo que van a hacer. Pues si tú haces cosas malas, ellos van a hacer cosas malas. De hecho, yo he tenido experiencia con mis hijos, con mis hijas, de que hago unas cosas que no están bien y ahora ya me discriminan. Y antes me regañaban porque no hacía lo que ellos decían, pues. Entonces ya viendo que las cosas ahora ellos los hacen también, pues yo creo que el hecho de que estén viendo lo que tú estás haciendo, yo creo que ya no hay mejor enseñanza que eso. So he's saying that it's a good way how Chicote is teaching his children, his grandchildren, because he's not only telling them what to do, but he's living what he's telling them. He's teaching them by the example. He's showing them how to fish, how to catch
that kind of fish, what care do he has to take care of when he go to fish, and all that stuff. Because he said that in his own experience, when he tried to teach the children like, well, like, oh, you're doing this wrong. You are like using this in a bad way with the fish and all that stuff. And now he sees his own children doing the same thing with the fish. So the best thing you can do, basically, is he's saying, is teach them the information and showing them the example. ¿Alguna otra pregunta? Solo si, bueno, si estamos hablando solamente de hijos y nietos o también de hijas y nietas. She's asking if they are talking just about like the men of the family, the kids, the men, or the young girls too. Sí, entra, no, es una pregunta seria. Sí, las chicas, las niñas tienen interés también en el Sí, de hecho también había una ahí, igual de bendice, cuenta bonita bendice, pero no van a ver con la curiosidad. Lo que están viendo desde chiquito es lo que yo tengo una nieta de 2 años, 3 años, y yo todos los sábados voy a Museo a jugar fútbol. Y todavía ni me alisto yo para ir y ya, vamos al fútbol ya, vámonos, todos los sábados va conmigo. Entonces lo está viendo todos los días y es lo que va a hacer. Si yo me pongo a hacer cosas que no deben estar bien, ella también lo va a querer hacer. Basically, they're saying like the granddaughters, they have like they are following their examples and they are like trying to go with them and help them in everything they can. And he said that they are like metiches. It's kind of like a joke for them with the daughters. Like they follow around, like they're hanging around, they're hanging off them all the time, you know, and they're just following around. Solo se tiene que ir porque... Si tienen una pregunta, porque yo... Tienen una pregunta porque se tiene que ir porque están ahorita en guardia benditos. No te piden permiso un rato por acompañando. Sin permiso. No me vienen a estoy trabajando ahorita. Está trabajando ahí. Pero si tienen una pregunta... Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Polo. Hablen ahora para ir para I was just generally wondering, I've heard like bits and pieces from different people of different things about the pearl fishing industry around the Gulf, in Kino, not really in Kino. So I was wondering if, I know I heard a little bit about from Luisa's about pearl fishing industry happening outside of Kino, but not necessarily here. I was wondering if any of you guys know anything about any pearl fishing and how that would relate to some sharks. Because I know, at least in what I've read, certain sharks were killed because they would mess with pearl diamonds back when pearl fishing was huge. So. Bueno, su pregunta entonces tiene que ver con la pesca, el buceo de la perla y la industria de la pernera, y que en algún momento si fue algo muy popular en Kino, si era un sustento importante, y también que había escuchado que los pescadores de tiburones a veces tenían que matar tiburones que andaban molestando en los buses que andaban sobre las perlas, o si tenían conocimiento de esa... Yo puedo contestarle. No, de eso que los tiburones, yo no tuve conocimiento de eso, no. Anteriormente que yo llegara aquí hubo una época en que se pescó la perla, entonces a mí no me tocó vivirla, pero cuando yo empecé a bucear había mucha perla, y no tenía valor comercial. De hecho, yo le comento a la gente que si yo hubiera juntado todas las perlas que saqué, estuviera rico ahorita, tuviera un montón de lana en lo que vale, pero no valían, y yo las contaba y las regalaba, las dejaba, porque no tenían valor comercial. Las perlas empezaron a agarrar valor a tener unos 10 años para acá. Entonces fue cuando le empezaron a explotar de vuelta, pero... So there was a pearl fishery before polo came to Kino in the farther past. He doesn't know much about the interaction between sharks and pearl diving, but that pearls had a price long ago. But when he was most active, there was no commercial market for pearls in Kino. And he's saying if he had collected there were a lot of pearls though. If he had collected and kept all of those pearls that he found throughout his career as a diver, he'd be a really rich man now. But now there is currently a market for pearls.
maybe in the last 10 years, there's been buyers for pearls, and it's become more important. De hecho, en algunos lugares, como es aquí en el, ¿cómo se llama? En el desemboque de acá arriba del Peñasco, hay partes donde buscan las perlas entre donde están las conchas tiradas en el monte, porque ahorita en aquel tiempo no las compraban y todo el mundo las quería, y ahora van y buscan y encuentran perlas, ya le encuentran perlas de 400,000 pesos, ahí la bajaron. Wow, so there's now actually an industry that's sprung up of people going through, but mostly from like Desemboque north up to Puerto Peñasco, people actually going back and finding places where all of the shells have been thrown out outside of town and just digging through all of these trash piles of shells and finding pearls that are worth 400,000 pesos. Also, stuff that are just sitting in trash piles because they've never, they didn't have any value before. El callo de árbol se empezó a pescar por el callo, no por la perla. Por el callo. Ya después empezaron a buscar el mercado y ya empezó a se disparó el precio. Ahí en San Francisco había unos cerros de concha seca. Nosotros íbamos con unos ganchos a gamucear y hacían escarbar entre las conchas viejas ahí. Ya estoy hablando del 70. Ya había unos cerros de concha. Y sacábamos perlas, pero no para guardarla como no la vendíamos porque no había quien la comprara. Íbamos, escarbábamos de los cerros de conchas. Quién sabe qué año las gamucearíamos. Y hallábamos perlas pegadas. So Polo saying the Cayo de Árbol, which is really the best quality pearls come out of Cayo de Árbol, the diving started to collect the Cayo, the meat, and not the pearl. And so the pearls were just sort of tossed away or kept as keepsakes, that sort of thing. And you're saying that back in the day, he would go to San Francisquito, right across the Gulf on the Baja, and there were already huge piles of shells just sitting on the beach there, and so they would just for fun sort of like break through them and they'd find pearls. But there was nobody to buy them, so they would just keep them, or Específicamente las mujeres que le dicen Bahía Mujer, le dicen ahí. Mujeres que lo traen registradas como Bahía Mujer. Ahí es donde estaba eso. Todavía hay conchas ahí. De hecho, hay una anécdota, cuando se explotó el callo de árbol aquí en Bahía Kino, frente al Palau San Nicolás, también era muy abundante la perla. Hay una anécdota donde un primo mío entre los callos salió una perla bien grandota, el tamaño de una canica, y por Isabela, y se le siguió, y le pegó al agua. Pero bien grandota la perla. Pero sí, porque nadie la quería, pues. Y era la pregunta de esa perla que hubiera valido, yo creo, a lo mejor hasta $1 millón de pesos, el tamaño de una canica. Yo en una concha en San Lorenzo saqué. En una concha en San Lorenzo, en una concha saqué como 10 perlas. Wow. Pero el valor lo agarró ya ahora, en este tiempo, pues, ahorita como like the pearl was like has no value. So there's a funny story, like we had a friend, they were diving and he found like a big pearl, really big pearl, and he followed up, oh, let me see, and he hit him and threw the pearl to the sea. It was a pretty big one. Like now it should be like valuing like $1 million pesos. So, but back in the day it has no value because we didn't have a market for pearls. Oye, Polo, mándeme. Como tú tienes, creo que más horas abajo aquí de cualquier persona que conozco. Pero no escucho muchas cuentas de viendo tiburones abajo buceando. ¿Yo? Sí. Tengo, del 80 empecé a bucear yo. Ahorita ya no buceo comercialmente como antes, pero todavía sigo echándome el agua. Pero en todo el tiempo que duré buceando, 2 tiburones vi toda mi vida. Se me hace increíble. En la tordilla, porque yo buceaba con miedo, pues. Y una manera de quitarme el miedo es no voltear para los lados. Yo me enfoco en el trabajo. Y hubo muchas anécdotas en que el compañero me decía, ¿no viste los tiburones? La neta no, ahí pasamos para arriba 4. La neta yo estaba buscando langostas. Tengo algunas anécdotas que me pasaron por arriba, me pasaron por un lado, pero yo no miraba. Si pero no lo ves, no está. Exacto. De hecho, Tadeo, el año pasado en San Pedro Mártir me tocó bucear con Noé en el monitoreo submarino que hacemos. Y dice Noé que yo iba haciendo el monitoreo de invertebrados, iba pues bien enfocado buscando los invertebrados por el trabajo de la grieta, las piedras y todo eso, para ir
todo. Y el Noé dice que nos pasó un tiburonzón por un lado, él sí lo miró, dice, me le quedé mirando, yo voy mirando, y se fue, y oye, me alcanzó y me decía, lo miren, no, yo ni encuentro, porque yo digo, estaba notando, revisando la piedra, pero yo no lo miré, y ese fue el año pasado, los morritos, hizo un tiburonzón muy grandote, no pasó por ahí, pero a mí no me ha tocado verlo. Y qué bueno. Sí, no, el primer tiburón que miré fue en el 90 y tantos, en la Punta Sordía, con el Junto Chuy y yo andamos. El segundo tiburón que miré hace como unos 7 años, andaba Ulises, Fulgencio y yo íbamos a por unos peces de ornato para un investigador de la Unison. Entonces le dije, voy a tirarme a ver si, más bajito que aquí, yo creo, como a la mitad, el tamaño de la puerta a lo hondo. Y andaban unas tortugas alrededor ahí, y cuando le dije, voy a echarme, digo, a ver si deja la corriente. Cuando me eché, miré un tiburón, como de aquí donde estás tú, digo. Me iba viendo, le vi los ojones, dije, me voy a arrimar a ver de cuál es. No traía cámara ni nada, pero yo me quise arrimar para verlo, pues no sé, me iba despacito contra la corriente en el bajo que está del cholludito de la piedra ahogada, ahí en ese bajo. Pero me acordé que esto nunca habían visto uno, pues. Wow. Y dije, ¿para qué lo voy a espantar? Lo voy a salir para decirle a Fulgencio y Ulises para que lo vean. Y ya me subí y le dije, hey, apúrense, aquí un tiburón grande, le dije. Se estaban peinando y maquillados en el agua. No, pues ya no le tocó verlo. Pero es el segundo tiburón, son los únicos dos que he mirado. So, he was saying that he asked about the stories of people who were diving and they see like sharks while they were in the water. And he's saying, I just see doing my whole life. Because I was like too afraid of them, so when I went down, I was like too concentrated in work, so I didn't see it. And there's these stories about sharks that were upon me, beside me, they were all around me. And there was many sharks around me, but I just see two in my whole life. So, me gusta lo que dijo, y yo entiendo, ¿no? He said, I haven't seen them because I'm a little scared of them, so I'm not really looking for them. I'm concentrating on what I'm doing, you know, and they could be around me, but I'm really looking. That's what I'm seeing. So, Ulysses is saying that he, like the last year, he was like doing like some research here closer with Noé, and they were like checking the invertebrates. Yeah, they were like checking the invertebrates. So he was too concentrated in the work, and Noé saw a really big shark like going closer to them and going around, and he was like, "Do you see it?" And he was like, "I don't see anything." So. Que te concentras haciendo el trabajo, pues ya no te pones a estar viendo hacia los lados. Sí, va bien concentrado. Cuando vamos a mitotear, sí, vamos viendo para todos lados, pero no estamos cambiando. Perdemos la noción del tiempo. So they say like they were like too concentrated in their work, so they didn't realize there were sharks around. So it's like if you get too concentrated, you lost the track of time. So you don't even see that they're sharks. When you're like tourists, you were like looking around. When you're working, like you're too focused on what you're doing, basically. Igual yo digo, a lo mejor nosotros no nos ha tocado ver un tiburón abajo del agua, pero sí estoy seguro que no nomás en la misma ocasión, a lo mejor en varias ocasiones los tiburones sí nos han mirado a nosotros, pero como nosotros andamos concentrados en lo que andamos haciendo como ese porro, ni cuenta nos dan, y a lo mejor nos han pasado por los lados o algo por el estilo, pero realmente como andan bien ondeados con lo que están haciendo, que no te das cuenta. Usually we don't saw the sharks, but they might see us like many times. How we are too concentrated in our work, we didn't realize they are there. They might found us like many times, and we're like just working. Esos son uno de los argumentos que les digo yo a la gente, les platico a la gente que dicen que tiburones, que ahora que se comieron la uña. Digo, la neta, el tiburón te va a atacar si se siente atacado o a menos que te confunda con alimento. Digo. El tiburón es como un animal de uña aquí en tierra, digo, como un león, si te ven en el monte, se va a huir, el tiburón es igual. Digo, a menos que tú lo quieras atacar. Entonces, digo, ¿tú crees que si te quisiera comer un tiburón de este tamaño te va a comer? Digo, porque él anda en su ambiente y te va a agarrar de una pierna y te va a morder y te va a hacer que suelte el regulador. Y un tiburón chiquito, ahora uno grande, ¿cuántos no nos habrán visto? Pues, ¿cuántas veces?
that's his argument to say like the shark is not like too dangerous animal because they are not like trying to hunt us down. They will attack us if they feel like we are attacking them, or if they think we are the food, like the sea lion or the seal. So they will not attack us like usually. And he said, even a small shark even many like this size, it could kill you. It could like bite your leg, and they make you like drop the stuff you have to keep being underwater, and they could kill you because they are in the environment. So it's basically they are not like really wild or like really dangerous animal if you find one under the water, because they are like just going for their food. But if they feel like you're attacking them, they are going to fight back. Any other question? Just So it's probably pretty well known that a lot of the sharks in the Gulf are like they're probably improving, but they're not doing the best. A lot of them are critically endangered or threatened. So I was just wondering if anyone here could add anything to how they're being conserved, or could change something in the laws and policies surrounding them. What would it be? Entonces él está diciendo que él sabe que los tiburones aquí alrededor del Golfo están siendo como tomados en cuenta, están tomando medidas acerca del cuidado del tiburón, pero se pregunta si alguien pues aquí en Kino podría decir alguna otra forma, alguna otra medida de tomar mejor control, o qué tan práctico, qué tan bueno es el cuidado que estamos teniendo del tiburón. Si es la mejor opción la que estamos tomando, o si podríamos mejorar algo del cuidado del tiburón aquí alrededor del Golfo. Yo creo que cada temporada, cada día se tiene que ir mejorando ese tipo de preguntas, porque sí tiene que hacerse la práctica de cómo conservar la especie, porque ya en realidad ya no. So he's saying that kind of measure they need to be upgrading themselves like every day, every hour, like keep upgrading, don't get stuck in the same thing, because those are things that need to be changing constantly to take care of making them be best for the species. Y ahorita que estamos, también ahora que se abre la vida en la calle, por ejemplo, ahorita el cazón ese de corrida, ahorita anda por los secos, ahorita va de tupetá y todo eso, anda en la orilla. Y ya nomás entran los jaiberos que los aros, y tiran los aros, y como que el cazón como que se apesta el terreno porque se abre por afuera, ya no lo miras ahí en la orilla. Ahorita tapado por ahí, ya nomás tiran los jaiberos y eso, y ya el cazón se va. Será la peste, no sé, pero se abre. Está bien la veda, está bien, la hicieron bien, porque es cuando desahoga el tiburón. Se está en la temporada correcta. Y es que no está rompiendo. Okay. So the last thing he said is that the veda, the closure, is good. It's right at the right time of the year. That's when the sharks are reproducing, it's when they're giving birth, laying eggs, whichever methodology they have. So that's good. But he's saying there's interaction between other fisheries that can be harmful to the shark fishery in terms of actually being able to catch them. So like the cazón, these small bottom sharks, right now this time of year they're up in shallow waters on flats that are also where crab fishermen work. But once the crab veda opens and they start fishing crabs and they put the traps out that are baited with these really stinky sardines, they have the theory that the sardines like smell really bad, and there's something about all of that bait in the water that scares those sharks off, and they move back into deep water as soon as the crab fishermen put their gear in the water. So there's fisheries interactions that change the behaviors. And just for background on the veda, right, the closure, and that, that's a administrative process, right, where the Institute of Fisheries in Pesca recommends to the Federal Fisheries vigilantes, the operative part on Pesca, who then puts it into action and forces fishermen to close, and will only permit around those closures. But we also have unofficial closures where fishers like these guys who know the area decide
to stop fishing an area because they know that's what needs to happen. So there's kind of an official and an unofficial type closures as far as administrative mechanisms. But he's not saying that. So just like background, right, of how the closure comes about. Entonces, ¿no? Qué bueno que la guerra está en donde tiene que estar. Sí, la estudiaron bien. Y si le respeta a la gente, ¿eh? Pues muchos no, yo creo que Muchos sí. no, sí. Muchos no, pero sí, ya como quiera que sea, un poquito más Sí, regularizado. más Antes le daban la carta abierta y hacían lo que querían. Y ahorita a lo mejor, como el tiburón es una especie que puedes encontrar muy fácilmente porque son... Por el olor. Sí, y aparte que el olor se percibe a distancia. De hecho, cuando nosotros pescamos el cazón en aquel tiempo, cuando yo antes de llegar al chinchorro ya te daba el olor a cazón, ya sabías que había se agarrado producto. Oye, El que dice mucho amoníaco, el treche, ese no tiene amoníaco y el tiburón de ese tonina. Tampoco, eso a veces, yo creo por eso es exportado. Ese lo ordenan para otro lado. Porque no tiene amoníaco, no huele. So I asked him if people respect the data, if the fishermen actually respect the data and not fish. He said some people do, some people don't, but that but it's better than it used to be, and that it's actually sort of a hard fishery to undertake illegally because it's so the sharks smell so strong that it's hard to and they're oftentimes large animals that it's hard to hide that you're showing up with shark. And he's saying that back when we used to fish shark as well, a lot of times before you even got to your net, if you're going up to check your net, you'd be able to smell the shark in the net, and it's kind of like an ammonia-like smell that a lot of sharks have. And then you mentioned that some sharks have it more than others, but sharks with less ammonia smells tend to have a higher market price because the meat is higher quality. Yeah, I was wondering maybe Polo, Ulysses, Lorraine, anybody, which species are in permanent bed? Do you guys know? Because it's been a while, but. Están en veda permanente. ¿Cuáles? Pues de permanente está la tortuga, bueno, hay... De tiburón. El blanco, no, la cornuda y el tiburón blanco. Sí, la cornuda, el tiburón blanco, son los que... Están en veda. Sí, eso sí. ¿Toros y pintureras? No, creo que no. Pues, No están en veda. pues yo creo que las tintoreras ya están casi extintas. Okay. Pero blanco y cornudo, sí, veda permanente. Pero veda permanente, no la deben capturar. So the white shark and the hammerhead shark, those are in permanent closure. Y desde que finales de los 90s, principios de. Sí, yo creo que sí, a finales de los 90. Recuerdo ahí por ahí 98. Recuerdo que nomás había, aquí en Kino nomás había un permiso para tiburón, que eran de Salomé. Era el único que amparaban el lado. So he's asking, since when are those closures on those sharks actively? And they say at the end of the 90s usually. In those times before those times there was just one permit for fishing shark. Yeah, all the sharks are fished under one permit, and now they've been split out a little bit. And those two species, white shark and polar hammerheads, are now in permanent closure, illegal to fish. ¿Y la manta cubana está en veda? Está en veda también. También, ¿no? Pero las móbulas no, las más chicas. Pues es la manta cubana. Yo digo la grande. La grande, acá no hay aquí. El birrostros, el grande. No hay aquí casi. Antes había. Son escasas, sí, pero muy raras. Muy raras. Tengo una pregunta. Sí, pues. Si todavía se puede conseguir un permiso, si los permisos están regularizados, si se puede conseguir permisos. Ya no dan. De hecho, hay productos donde ya no te lo permiten, porque te lo manejan como diciendo, tienes tanto producto y tienes tantos permisos, ya no te puedo dar otro porque explotaría más de lo que ahí te lo manejan de esa manera. Eso es el trabajo de la pesca. Sí, no, pero yo sé que a veces en ciertos no hay manera de conseguir. No, ya no hay. Te tienen que dar una opinión positiva, le dicen en la pesca, como para decir,
el recurso que tienes sí te alcanza para tener 3 o 4 permisos. Si el recurso que tienes no te da, y si ya existen 3 permisos, por decir así de callo, y tu área produce más que para esos 3 permisos, no te pueden dar otro, aunque vaya otra gente. ¿Y ustedes están pescando como parte de una cooperativa o como? Trabajamos como con una que tiene. Con un permisionario. Con un permisionario. Ellos se habían conformado como una cooperativa, ¿no? Pero nunca les dieron permiso, anduvieron batallando mucho. De hecho, me decían que ya no había permiso, que ya los permisos que había, solo que existían. No alcanzaban para más, supuestamente. They're saying that they needed the permit for fishing, different kind of fish and all that stuff. So they're like trying to. I think I lost myself. So yeah, one of the ways to regulate the fishery is to limit the entry by regulating the number of permits. And so based on what Pesca, the Federal Fisheries Research Agency, decides the size of the fisheries stock, they decide the number of permits that can be assigned to that to fish that resource. And so in shark treatment, there are no permits available, so the permits that exist are the only permits that are out there. You can't get a new permit to fish shark. And they then Ray asked if they fish as part of a cooperative or not. So they actually tried to form a cooperative, but were told that there were no permits available, so they fish with a permisionario and get their access to the permit. Inclusive cuando nos agarra el pesca, que estamos ahí, que está revisando las pangas, yo lo hago desafinar, traigo el permiso de donde trabajo, pues, y le digo, mira, ando trabajando para vos, no tengo un permiso que me corresponde a mí como pescador, le dije, tengo todo mi día trabajando como pescador, y yo un permiso tengo, le dije, entonces ¿a qué estamos jugando? Le dije, porque me dice que, mira, yo dinero no te puedo dar, le dije, un pescadito que me puedo ofrecer. Sí, al final de cuentas da más poder al funcionario. Sí, es lo que le digo, estoy apoyando un permiso que no es mío. Y esa es la queja de todo el sector pesquero, que los permisos los tiene gente que no la factura, pues. Ahí donde tienen que dar permisos de compra y es lo que yo le sugería. De todo modo, le saca producto. Mira, amparado. vamos haciendo esto, le dije, que el pescador saque el permiso del pescador, le dije, yo que lo pesco, le dije, yo tengo que tener un permiso para ir a pescar, el permiso público. ¿Tú por qué tienes que tener el permiso que está mal? So yeah, so there's expressing frustration there that he's been fishing his whole life and he can't get a permit in his own name, so he's forced to fish under somebody else's permit, right? Which essentially completely disempowers him as a fisherman because he's no longer in control of his ability to fish or not, which means that he has to turn his product into the person who actually holds the permit. He's usually at this point not a fisherman, and just like we've talked about the scenario. Yeah. So saying that's the complaint across the entire fisheries sector is that most of the fishermen can't, because of this limited permit structure, the permits that do exist are very valuable and held by people in control who have the resources to control that. And then control the price too. Yeah, and so you get caught in this cycle of disempowerment. A mí me tocó tener una tarjeta de pescador. Antes, cuando de recién empecé, ya era de pescador y el capitán de la panga. Antes era tripulante, y ese era nacional, donde fuera. De hecho, yo tengo una libreta de mar. Sí. En los barcos camaroneros para que salgas vía la pesca, vía despacho, porque hay unos despachos que te dan vía pesca y vía camaronería. Entonces, si tú no tienes tus papeles, libreta de mar, que es como la cartilla militar, si no lo tienes, no puedes salir en un despacho. Y ahorita, antes mucha gente se caía de los barcos y como no iban los despachos, porque no iba en un despacho. Sí, no había nada que comprobar. Hicimos unos cursos para que nos pudieran dar la biblioteca. De todo, de primer auxilio. Sí, lo más. Y ahora tengo ahí desde el 84.
Pero aquí en las manos, pues, no para más informar. Bueno, yo creo podríamos seguir preguntando y preguntando, pero muchísimas gracias por su tiempo y viendo páginas de crónicas, ¿no? Sí, gracias por venir. Me dicen que usted era el primer presidente. No fue el primero, pero fue el presidente de la cooperativa. Fue la primera cooperativa en el estado de Sonora y la tercera a nivel nacional de pescadores. Muy bien, pero muchísimas gracias, la verdad es que va a aprender de ustedes. No sé cómo